eh, con los últimos temas. Les voy a contar cómo es el cronograma, porque ahora va a haber que empezar a apretar un poco los tiempos. Más en los teóricos que en los prácticos, porque los prácticos van bastante adelantados. Algunos van a esperar a que se den las clases, van a ir haciendo como revisiones hasta que demos los teóricos para ir acompasados. Siempre hay más temas de teóricos que de prácticos, por eso nosotros les decimos que esa idea que ustedes tienen de que los prácticos son la materia entera es un error. La materia, el hilo principal de la materia se lleva en los teóricos y los prácticos van poniendo, como aumentando la mirada sobre algunos temas en particular. Pero el hilo de la materia son los teóricos. Por eso, bueno, nos llevan más tiempo. Bien, entonces, nosotros vamos a estudiar hoy el tema 10. Y empiezan a ser complejos, porque tienen una parte teórica que ustedes empezaron viendo con Laufer la semana pasada en relación a ay, no voy a poder dar clases. En relación a qué es el imperialismo, eso lo tienen que entender y lo tienen que saber. Una típica pregunta de final, de parcial. Y lo tienen que entender, no más o menos en la nebulosa. Tienen que entenderlo con claridad porque el texto es bien claro. Es complejo, pero es bien claro. Y hoy vamos a ver cómo es eso, cómo fue eso históricamente, es decir, cómo esas reglas de lo que es el imperialismo cómo se fue desarrollando en cada momento histórico. Entonces, lo primero que vemos es que este imperialismo que surge a fines del siglo XIX, en el último cuarto del siglo XIX, que está vinculado, esto también es una pregunta de final o de parcial típica, ¿cuál es el origen? Es decir, ¿cuándo empieza y en respuesta a qué? Entonces, era una de las respuestas posibles. Si bien el capitalismo tiende a la concentración monopólica, pero el que esté todo el sistema monopolizado, que eso es lo que es el imperialismo, a grandes rasgos, no es lo que ustedes pueden decir, pero digamos el rasgo principal del imperialismo es que pasa de ser un capitalismo de empresas más grandes o más pequeñas, pero la diferencia es después que está completamente monopolizado la producción y el intercambio a escala mundial, eso es producto, o fue una de las salidas posibles, una de las cosas que nosotros estudiamos, es que la historia no está preescrita. Es decir, hay una crisis, bueno, no se sabe cómo se va a salir de la crisis. Uno puede, lo que sí es predecible, tiene predictibilidad como cualquier ciencia, pero no es una predictibilidad como la de una ciencia exacta, sino que dice, bueno, frente a una situación de crisis que era previsible, las formas de salida eran no infinitas, pero sí diversas. Una de las posibles, bastante previsible por otro lado, porque era en la que venía el mundo, digamos, y las grandes potencias, que eran un proceso de concentración, era este pasaje a un mundo completamente
dividido entre los monopolios y los imperios. Y esto, obviamente, en la disputa, porque esto ya lo vimos desde la época colonial, los imperios tienden a competir entre sí, muchas veces más virulentamente, ¿no?, con sus competidores. Esto en la etapa imperialista se vuelve una necesidad del sistema porque para que un sector se monopolice, otro tiene que desaparecer. Entonces, esta gran competencia del imperialismo lleva un signo que cuando el sistema se satura, es decir, se han dividido y hay una cantidad de intereses que quieren lo mismo, el petróleo o el carbón y el hierro para hacer acero, o el caucho, o un paso para monopolizar el comercio, el canal de Panamá o el canal de Suez. Entonces, en esos espacios se va a desarrollar la guerra, es decir, que una de las reglas, ¿no?, que estudiaron el jueves del imperialismo, es que el imperialismo, cuando el mundo está completamente repartido, cae necesariamente en las guerras. Es decir, que la guerra no es un problema moral, ay, estamos por la paz y brindamos por la paz a fin de año, sino que en la medida que hay un sistema imperialista no hay manera que haya paz. Cae sucesivamente en guerra. Por un lado, porque la guerra es parte del negocio, ¿no?, la venta de armas monopolizada, entonces hay muchos intereses en que sigue habiendo guerra porque es un gran negocio, es uno de los principales negocios a nivel mundial, pero principalmente también esto es así porque las potencias pelean entre sí para apropiarse de porciones de mercado, ya sea, dice Laufer, no solo mercados de compra-venta, como eran sobre todo las colonias del viejo sistema, del sistema colonial, sino que busca monopolizar el comercio, la mano de obra, las materias primas y el capital. La producción. Recuerden revisar cuando se pierdan un poco qué es el capitalismo, de dónde sale la ganancia, de dónde salen las remuneraciones de cada sector, y acá se suma un sector que antes era un sector secundario que va a pasar a ser dominante, que es el sector financiero. Es decir, que los obreros no solo van a tener que mantener a los burgueses y a los terratenientes que cobran por la tierra, sino que van a tener que producir todavía más en el sentido de una cantidad de capitalistas que solo ponen, digamos que sacan no una ganancia, porque la ganancia se llama al beneficio que obtiene el burgués, no es el beneficio, ¿sí? Esto ya lo vimos, ya hicieron mal el foro muchos, es decir, la ganancia no es la definición de ganancia, la remuneración del empresario. Pero así se llama lo que cobra el empresario. Lo que pasa es que lo que nosotros en la cátedra queremos que ustedes aprendan es de dónde sale. Y eso es trabajo no remunerado de los obreros. Pero la remuneración del capitalista, no, perdón, de los sectores financieros del capital son una porción de riqueza también de trabajo no remunerado. Pero eso se llama
interés o capital financiero, y no es lo mismo que la ganancia. Porque la ganancia es lo que saca el burgués de haber invertido capital. ¿Se acuerdan de este capital muerto que necesita del capital vivo para renacer, digamos, y sacar una ganancia? En cambio, el capital financiero es también un capital muerto, pero que en vez de contratar mano de obra y revivificarse, se chupa, es una especie de vampiro, que se chupa una parte del capital que podría ser aprovechado como ganancia. Entonces, tiene más que ver con una relación de poder, es decir, los sectores financieros extorsionan a los sectores productivos para chuparse una parte de la ganancia del capital productivo. Por eso las sociedades como la nuestra, en donde está sobredimensionado el sector financiero, son sociedades en donde se hace cada vez más difícil producir, porque al tener que darle gran parte de la riqueza al capital financiero, y sobre todo capital financiero que es transnacional y donde efectivamente tienen las potencias la parte mayor de ese capital, entonces efectivamente se hace muy difícil poder reinvertir y hacer este movimiento que ya vimos con el capitalismo, en donde el capital no puede seguir adelante si no se reinvierte permanentemente, es decir, si el capital muerto no toma fuerza de trabajo para crecer, multiplicarse, ir siempre más adelante. Entonces entra en crisis. Esa es la dinámica de todo capital, entra en crisis. El problema es que en la medida en que, como en el mundo de hoy, hay más dando vueltas y sacando, ¿no? Como vampiro, más capital financiero, que no es el que hace crecer nada, porque el capital no crece como los arbolitos, que uno pone una semilla y sale. No es que uno pone el capital en una cajita y va y después ahí el doble. Entonces, efectivamente, es un sector que le chupa la sangre al sector productivo y bueno, el otro se queda sin sangre. Por eso cuando en general, no sé si ustedes ven todas las discusiones que hay, en general de los gobiernos, que el problema, por ejemplo, de la economía en la Argentina tiene que ver con que, por ejemplo, se cobran muchos impuestos y lo principal no es eso, también hay impuestos muy elevados, pero lo principal no es el problema de lo que se reparte o los planes o la educación que gastamos mucho, sino fundamentalmente, porque eso de todas maneras es un porcentaje menor de la economía argentina. Lo principal es cómo el capital financiero se lleva enormes cantidades de riqueza. Entonces, claro, después hay menos. Eso es así. Bueno, el tema que nosotros vamos a ver desde fines del siglo XIX, vamos a ir viendo cómo eso se va transformando y a qué tipos de guerra y de transformaciones lleva. Perdón, una cosa que tendría que haberles dicho cuando largamos, por las dudas que si alguien no se enteró, es que entre el miércoles y el sábado vamos a tomar los recuperatorios de los parciales. Los alumnos que eran de los miércoles de 8 a 10 van a dar cuando den sus compañeros de las nuevas comisiones. Esto es, las comisiones, ahora te dejo, Fran, las comisiones de Blackwood y de Aramayo van a rendir, se rinde oral, el
miércoles de 12 a 14, les vamos a mandar el enlace y a las 12 tienen que estar conectados, como hicimos la otra vez, con sus documentos y cámara. Y las dos comisiones de la profesora Ulloa van a rendir el recuperatorio el día sábado a las 8 de la mañana. En todo caso, tomaremos asistencia, haremos un orden y después les diremos que de a rato se desconecten porque no tiene sentido, vamos a estar un rato largo, son bastantes para recuperar las comisiones de Ulloa, entonces les vamos a dar como turnos para que después se vuelvan a conectar. Pero todo el mundo conectado a las 8, así les damos entrada. Sí, Fran. Entonces, profe, o sea, tener un recuperatorio de los trabajos prácticos para los que le hace falta, ¿no? No. Es el recuperatorio de los parciales para los que De los parciales. 4 y 6,90, digamos. O sea, los que no tienen aprobado para la promoción, los que tienen menos de 7. Y yo entraría en eso. ¿Eh? Y yo entraría en eso, digamos, para el parcial, porque quiero recuperar. Pero vos rendiste ¿con quién? ¿En qué comisión estás? Yo estoy en la comisión de Blackwood. Bueno, ¿y él te puso que tenías que recuperar? No, ni idea, profe. Bueno, en el Facebook está el listado. Dice los que están aprobados, los que están desaprobados. Los que tenían menos de 4 no se recupera. Directamente quedan regulares. Y los que tenían entre 4 y menos de 7, recuperan. Tenés que fijarse, volvió a poner en el Facebook pero las notas son de ustedes. Por lo tanto, si no te calentaste No, sí, profe, ya me fijo. Bueno. Pero bueno, tienen que estudiar. Es mañana. Bueno. Sí, profe. Bueno, los que no quieren dar no pasa nada, quedan regulares. Ya les dijimos varias veces que no hay mucha diferencia entre estos parciales y cómo es el final. Por lo tanto, lo único que es un problema de tiempos, así que los que quieran dar después final, en septiembre, nosotros terminamos la materia a fin de agosto, en el llamado de septiembre, pueden dar sin problema y no hay mucha diferencia. La única diferencia es que los que están dando ahora lo dan en 2 partes, una parte que fue ahora y otra parte a fin de curso, que seguramente también va a ser oral, y que eso va a ser la semana del 17 al 21, es decir, que los que estén para dar la promoción, entre el 17 y el 21 van a dar el segundo parcial. Y el recuperatorio de ese parcial el 23. En relación a los que tengan que recuperar prácticos, que no van a recuperar todos los prácticos, sino que sería alguno que necesite para la promoción o para la regularidad, póngale. Si tienen, no, 17 a 21 de agosto. En agosto termina el cuatrimestre. Si tienen 2 prácticos desaprobados, no tienen que recuperar, porque hasta 2 se puede, ¿no? Más de 2 ya no pueden promocionar. Entonces, si están para la promoción, pero tienen 3 o 4, bueno, recuperarán 1 o 2, no tienen que recuperar todo. Lo mismo para los que quieren quedar regulares, necesitan un 65% de los prácticos aprobados. Y eso les da que pueden tener desaprobados 4. Entonces, si tienen más de 4 o 3, eso de acuerdo a lo que le digan al profesor,
desaprobados no tienen que recuperar prácticos, sino que les alcance y quedan regulares. Eso cada profesor les va a decir, lo mismo con los foros, cómo está cada uno y qué tienen que recuperar para terminar, quedar regulares o quedar, o para la promoción. Cada profesor va siguiendo el proceso de cada uno y les va a decir, como les dijimos en el parcial, quiénes podían y quiénes no podían. ¿Estamos? En relación a los temas, vamos a ver entonces hoy el tema 10, el jueves vamos a seguir el tema 10 que es complicado, el martes vamos a dar el tema 11, martes y jueves de la semana que viene, y después nos vamos al receso. Desde el 19 hasta el 2 de agosto no hay clases de nada, supuestamente, ¿no? Hay receso en la universidad y nos vemos otra vez el 3 con el tema 12, el 5, 3 y 5 con el tema 12, me parece, a ver, esperen que no quiero mentirle, que lo tengo acá, un segundito que no veo en el tema. Voy a abrir el programa. Sí. No, esperen, que les digo bien. Sí, el tema no, el tema 10. Perdón. El tema 10 tiene dos partes. Uno que sería antes de la crisis del 30 y otra que sería después de la crisis del 30. Todo eso es bastante complicado, así que eso lo vamos a ver esta semana y la semana que viene. Y cuando volvemos, el 3 y el 5, vemos el tema 11, y el 10 y 12 de agosto vemos el tema 12. Y con eso terminamos. Es decir, que veríamos todo el programa. Digo esto porque los que den regulares van a dar ese programa. ¿Alguna consulta? Bien. Yo les voy a poner... ¿Sí? Hola, buen día. Buen día. Quería hacer una consulta. Para rendir final, ¿nosotros tenemos que preparar todo el programa o solamente una unidad bien? ¿Vos ingresaste este año? Sí. Bueno, en la universidad, en general, examen final quiere decir todo lo que se dio. O sea, los regulares rinden todo lo que se dio. A veces es todo el programa, a veces si hubo dificultades distintas, puede que haya un tema menos. En el caso nuestro vamos a poder terminar el programa y entonces se rinde todo. Es raro, alguna materia puede ser, y eso tendrán que ver, pero en general, examen final quiere decir que vos manejás la materia y te podés ir. O sea, que ya no nos precisás. Para no precisarnos no podés saber una unidad. Con una unidad, manejando una unidad, ni empezaste, digamos, de 12 temas. Entonces, efectivamente, ustedes tienen que manejar la diferencia entre la promoción y el final, que nosotros siempre les decimos, es que el final, primero se pueden tomar bastante tiempo, es decir, que si ustedes no llegaron
a estudiar todos los teóricos, fueron más o menos con los prácticos y etcétera, entonces tienen más tiempo para estudiar los teóricos. Tienen 2 años y medio. En general no es recomendable, es una materia larga. Si más o menos la vinieron llevando, con algunos baches, pero la vinieron llevando, les conviene dar más o menos rápido, pero más o menos rápido cada uno sabrá cuándo es, si es en septiembre, si es en noviembre, si es en diciembre o si es en febrero, ¿no? Cuando puedan leer toda la bibliografía de teóricos. La diferencia además es que la promoción es con 7, y 7 es una nota muy alta. En cambio, la regularidad, el final ese se aprueba con 4. Por lo tanto, no es que pueden saber menos temas, lo que los pueden saber, si han tenido, sobre todo los ingresantes, más dificultad, bueno, pueden tener un poco más de errores, pueden tener algunos baches. Esa es la diferencia. Por lo tanto, ustedes que no les gusta, con final que no les gusta, en esta materia prácticamente no hay diferencia en el tipo de examen y hay mucha diferencia en la exigencia de nota. Entonces es más difícil la promoción, que todo el mundo se desespera, pero es más difícil que la regularidad. No porque seamos locos, sino porque en realidad el reglamento dice eso. Ustedes tienen la idea que es más fácil la promoción, pero nosotros evaluamos toda la materia, ya sea para promoción, ya sea para final. Y la diferencia es que la promoción es con 7. Por lo tanto, no tiene diferencia en la complejidad, ¿no? Sino en la nota que necesitan. Por supuesto, los que están en condiciones, han hecho bien todos los trabajos y tienen autonomía para estudiar y han venido, bueno, esos no tienen problema. La diferencia es que en vez de terminar en septiembre o noviembre o diciembre o febrero, terminan ahora a fin de agosto. Pero eso es para la gente que vino trabajando muy regularmente. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver qué me preguntan por escrito. No, a ver, los que rindieron parcial, pregunta acá Emilia, si los que rinden final en septiembre, si se van a tomar los temas de teórico o si entran los textos de práctico. Miren, los textos solo de práctico son muy poquitos. Y en realidad, los que dieron parcial ahora habrán visto, no volvíamos sobre la bibliografía, pero porque se supone que la tienen leída. Pero los temas de práctico se tomaron, no es que no se tomaron. No se tomó, no volvimos sobre la bibliografía. En los finales se toma todo. Y en los parciales, para los que van a promover, también se toma todo. Lo que pasa es que como tienen leída la bibliografía, nosotros no les decimos, miren, va a haber una pregunta de teórico, porque los tienen presentados y leídos recientemente, pero no es que no se toman, sí se toman, pero además habrán visto que hay muy poca bibliografía que es solo de prácticos, hay alguna ficha, en general están todos. Bien. Bueno, estamos, entonces, yo voy a dar primero la parte teórica. Un segundo. Ay, espérenme un segundito que me voy a prender la estufa que me estoy muriendo de frío. No sé por qué no están.
Bueno. Entonces vamos a ver la parte teórica de la segunda parte de Laufer, que es la que se llama Imperialismo de nuestra época. No, ese es el artículo, ¿sí? Pero ustedes ya vieron con Iván toda la primera parte, que es toda la definición, la explicación, es una definición que está explicada. Entonces, y que es lo que les va a permitir entender qué quiere decir imperialismo y cómo es nuestra época. Porque nosotros tenemos una serie de... la sociedad se maneja con una serie de sentidos comunes que no reflejan ni parecido. Cuando alguien dice, bueno, todos tenemos que tener libertad para elegir, para tener nuestra propiedad, eso no existe, porque en realidad nosotros no elegimos nada. Elegimos lo que los imperialismos, las grandes potencias y los grandes monopolios nos dejan elegir. No es que uno puede elegir entre 2 millones de marcas de celulares. Elige lo que los monopolios te venden. Por eso, además, por ejemplo, son cada vez más caros, o te fuerzan a que sean cada vez con más memoria, o te hacen, ¿no? No es que uno elige, ay, no, yo quiero uno sencillito, y no conseguís. Entonces, esta idea de que yo soy libre y tengo mi derecho a elegir y todo eso no es así. En realidad, la economía mundial está enormemente monopolizada y por lo tanto elegís entre las opciones que te dan los monopolios. Entonces, para entender eso tenemos que entender qué son los monopolios y qué quiere decir que el mundo está dividido. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso dramático de las vacunas, ¿no? Que es muy dramático que las vacunas estén monopolizadas. Ustedes saben que a nivel internacional hay una guerra entre los fabricantes de vacunas. Y que, por supuesto, una de las cosas que explicó Iván la semana pasada es que, como el mundo está dividido en áreas de influencia, los estados imperialistas defienden los intereses de sus monopolios. En el caso de las vacunas es tremendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Europa no aprobó las vacunas rusa y china. No porque sean peores, sino porque no permiten la competencia de esas vacunas en el territorio que hacen otras vacunas. ¿Qué te pasa ahora? Nosotros, en general, la mayor parte de la población está vacunada con las vacunas rusa y china. Vos querés viajar a Europa, no podés. Entonces te obligan, sería, a comprar las vacunas que ellos producen. Vos te querés ir a Europa, conseguite, no, tampoco hay, ¿no? Pero sería, aguántate. O te vas a Miami a vacunarte, o no te vas a Europa. No solo no te vas por placer, que vos decís, bueno, andate tanganica de vacaciones, pero si tenés que ir a trabajar o tenés una beca para ir a estudiar, ¿cómo haces? Entonces, esto que supuestamente es un mundo libre, yo soy libre y hago lo que quiero, no es así, pero ni a gancho. No sé si se entiende con este caso de las vacunas, que es muy trágico porque estamos viviendo con el... estamos, digamos, jugando con la vida de la gente. Y, por ejemplo, esto de que están distribuidas tan desigualmente también tiene que ver con el imperialismo. Es decir, que estos monopolios se aseguraron primero tener inmunidad para sus trabajadores, y después lo que sobra, ¿no? Entonces ahora Estados Unidos se los regala a ciertos países, pero con eso te enlaza. Entonces nosotros decimos que lo principal de lo que se llama capital financiero
no es como uno tiene la idea, un señor con una valijita que trae e invierte, sino que en principio el capital financiero lo que quiere decir es que se generan obligaciones para los países dependientes. Por eso es, y cómo se generan, y qué quiere decir que se generan, es lo que enseñó Iván la semana pasada, que ya debe estar en el aula virtual. Es decir, que cuando alguien dice, y esto es muy importante porque para eso está todo este tema, tienen que venir capitales a la Argentina o América Latina, lo que estamos diciendo es, nos tenemos que obligar a darles mucha riqueza. Eso es. Y cuando dicen, ay, tiene que venir una gran empresa extranjera, por ejemplo, ahora hay toda una discusión sobre la hidrovía, que era una empresa belga, estaba concesionada y el gobierno actual aprovecha que esa concesión terminó para no renovarla. ¿Por qué? Porque que esa empresa manejara la hidrovía lo que hacía era que manejaba el principal comercio exterior de la Argentina, que son los aceites de soja. Entonces, los belgas se quedaban a través de una cantidad de obligaciones que toma la Argentina como país dependiente con el sector imperialista, y te maneja en lo principal del comercio exterior, entre otras cosas el contrabando. No tenés soberanía, ¿no? Los que manejan el río Paraná son los belgas, entonces la Argentina renuncia a la soberanía, poder gestionar quién vende, cómo transporta, cuánto transporta. Y entonces, entre los monopolios de la hidrovía y los monopolios que compran, hacen el negocio. Bueno, ¿cómo se hace eso? Es lo que tienen que aprender en la clase que dio Iván la semana pasada. Y nosotros vamos a ver qué tipo de conflictos, cómo se generan, qué tipos de conflictos y cómo se generan y para dónde van en la etapa imperialista. Nosotros vimos el tipo de conflictos y cómo se llevaban adelante en el sistema colonial. También dijimos que había distintas potencias, algunas habían llegado antes, otras las desalojaban. En general hubo, sobre todo en las primeras etapas, el desplazamiento entre Portugal y España, y después el lugar que se tuvieron que hacer los holandeses, distintos tipos de conflictos, ¿no? Había conflictos armados, los ingleses sobre todo ejercían la piratería, ya dijimos que al principio tenían dificultades para hacer una guerra abierta, entonces usaban, ¿no?, esta piratería, que es una especie de robo de los galeones, de los barcos que iban a Europa cargados de plata y también de oro desde América. Entonces, la manera de competencia entre estos distintos imperios, no imperialismo, era a través de la piratería. En cambio, los holandeses les hacían la guerra. Hacia el siglo XVIII, Inglaterra fortalece su flota, entonces en lo que fuera guerra de mar, Inglaterra vencía a España, entonces los obligaron a darles, como en las guerras viejas, a darles pedazos de tierra, o en el caso de los ingleses sobre todo le ganan a los portugueses el monopolio del tráfico de esclavos. Y acá tenemos que, ya habíamos venido anunciando, que los monopolios reales, que son base
de lo que veo explica cómo mercantilismo no es lo mismo que los monopolios capitalistas. El monopolio real, que es una cosa que se desarrolla con la colonización entre el siglo XVI y el siglo XVIII, es el derecho que tiene la corona de apropiarse de todo un sector de los negocios, que obviamente el sector más redituable, por ejemplo, en este caso, el tráfico de esclavos, y decir, nadie más puede traficar esclavos que los empresarios ingleses. Entonces, ya los portugueses no van a poder hacerlo más, y la corona de Inglaterra le cede ese derecho a determinados empresarios. Lo mismo que la corona española tiene en el territorio americano el monopolio del papel, del tabaco y de los naipes. Entonces es la corona la que dice qué empresarios van a poder y nadie más puede. Ese es el monopolio del mercantilismo. En cambio, los monopolios en la etapa imperialista es otra cosa. Pueden ser del Estado, pero fundamentalmente son intereses privados que se apropian de sectores importantes del mercado. No tiene que ver ya con el rey, ni con un permiso del rey, sino que las propias empresas, en función de las crisis y de alianzas con los bancos, van apropiándose de otras empresas fundidas y van quedando pocos jugadores en el mercado. En algunos casos, uno o dos, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el mercado de los software, ¿no? Y aparecen como dos principales, serían, después el resto son negocios pero pequeños, ¿no? Los Apple y Windows, pues son dos para todo el mundo, ultra concentrados. Nosotros estamos en una etapa del imperialismo, además, que está mucho más concentrado, es decir, los monopolios son más grandes, más poderosos, y hay menos a escala mundial que en la etapa inicial. En la etapa inicial, una de las diferencias es que se hacían asociaciones de monopolistas, de empresarios, por ejemplo, que se llamaban trust o cárteles. Hoy prácticamente eso no existe más, porque eso era así. El trust de los Estados Unidos, por ejemplo, del acero, competía contra el trust alemán, es decir, una cantidad de productores de acero de Estados Unidos se peleaba por el mercado con una cantidad de productores de acero de Alemania. Hoy, probablemente hay una, dos o tres empresas transnacionales en el mundo, como esto de los software o como las colas. Está bien, acá existe, ¿cómo se llama? Marinaro, pero eso es insignificante al lado de Coca-Cola y Pepsi. Estas dos grandes transnacionales se dividen el mercado mundial. O las empresas de fabricantes de neumáticos. Bueno, hay una francesa que es Michelin, hay otra italiana que es Pirelli, ahí hay otra, una o dos que son norteamericanas, Goodyear y Bridgestone. Bien, pero entre todo eso se divide en el mercado de neumáticos del mundo. En la Argentina había en su momento una fábrica de neumáticos que se llamaba FATE, que hacía neumáticos y computadoras. Bueno, no existe más. ¿Se entiende? Estos monopolios que se dividen el mundo y cómo han ido creciendo. Es decir, antes había, por ejemplo, lo que se llamaba el Trust de Chicago, que era el sector que producía carne, que producía en Chicago, en Estados Unidos, pero también producía en la Argentina. Y tenían ese trust, que era un conjunto, entonces una asociación, tenía 5, 6, 7 empresas muy grandes. Pero eso después cambió, se concentró y aparecieron
a nivel internacional, 2 o 3 o 4 empresas, punto. Lo mismo que los autos. Antes, cada potencia tenía sus autos. Pero ahora esos autos se producen en el mundo y tienen sus mercados, ¿no? Incluso se manejan repartiéndose los mercados, por eso hay cuotas. ¿Y quién gana la cuota? Es decir, a la Argentina se pueden traer tantos autos norteamericanos, tantos chinos, tantos japoneses y tantos europeos. Y eso se hace no por un factor económico, es decir, los que son más baratos o de mejor calidad, sino quién tiene más poder. Entonces, la Argentina se compromete a comprar una cantidad de autos norteamericanos porque Estados Unidos le dice, bueno, si vos no me compras tantos autos, yo no te compro limones. ¿Se entiende hasta acá? Profe, Sí. es lo que en el texto explica de Telecom, Telefónica y las empresas. Esa parte del texto sería, digamos, más o menos. Bueno, esos son ejemplos. Ustedes saben que más allá de los ejemplos, ustedes tienen que entender los conceptos. Es decir, qué quiere decir monopolio, qué quiere decir que el mundo está repartido entre las empresas, entre los países, qué quiere decir concentración. En realidad, esto está en todo el artículo, no donde habla de esas empresas. Ese es alguno de los ejemplos. Profe, sería como un ida y vuelta entonces, ¿no? No sé qué me querés decir. O sea, usted dice, o sea, profe, por ejemplo, lo que usted dijo en el tema de los autos de Europa, todo eso de Argentina. A ver, le doy un ejemplo claro. Usted vende electrodomésticos. No, no hagas así porque no tiene ni se parece. No, espere, profe, bueno. No pienses así. Tenés que pensar lo que es una economía monopolizada y no un señor que tiene un negocito de electrodomésticos. No, sí, pero no, profe, o sea, como usted dice de Argentina con los autos, por ejemplo, yo te vendo tan cantidad de autos europeos, contando España, Italia, todo, y yo te vendo tal cantidad de autos, o sea, yo doy y yo compro y vendo mercadería. ¿Así es? No. ¿O eso entendí yo? No estás entendiendo, Fran, tenés que volver a leer porque básicamente no es una relación comercial, es una relación de dominación. Te genero obligaciones, no es vos me vendés esto, yo te vendo lo otro. Porque, por ejemplo, no importa si a vos te conviene comprar, si en el mercado conviene comprar autos norteamericanos, estás obligado a comprarlos. A veces te obligan con una especie de extorsión, no es de intercambio, es de extorsión. Yo no te compro nada de tu producción si vos no te obligas a comprarme tantos autos por año. Y no importa si te conviene, si no te conviene, porque además los precios, a diferencia en el capitalismo de libre competencia, donde los precios los fija el mercado, es decir, la oferta y la demanda, acá estás obligado a comprarlos, al precio que sea, y otros no va a haber, porque se dividen los mercados, entonces, por ejemplo, esto ha pasado durante mucho tiempo, en la Argentina no podía haber autos asiáticos, aunque fueran más baratos y de buena calidad. Profe, sí. Eso podría ser que pasa, por ejemplo, yo veo muchos Jeep. Jeep era una marca que se veía en Norteamérica, por ejemplo, y ahora veo muchos de esos autos aquí en Argentina, acá, digamos, en Jujuy. Tiene que ver, una parte tendrá que ver con cosas de la propaganda y del mercado, pero básicamente tiene que ver con acuerdos y con cuotas y con divisiones internacionales del mercado. Efectivamente, entonces con capitales con los cuales haces negocios y capitales con los cuales no podés hacer negocios. Porque otros no te lo permiten.
Y incluso vi que en San Salvador hay un lugar donde se vende especialmente esa marca. Por eso me vino a la mente cuando usted dijo de los autos, para Sí, hacer lo la que pasa es que comparación. no les conviene pensar así, porque hay cosas que son de mercado. Vos te imaginás que a escala del comercio internacional, San Salvador no existe. Claro, sí. ¿Mm? Entonces, podría pasar que pongan un mercado, eso lo único que te indica es que hay sectores con mucha plata en San Salvador, hay que ver de qué están robando, porque el problema es que San Salvador no tiene una producción industrial importante. Entonces, esos sectores que se enriquecen y que pueden comprar esos autos, hay que ver de dónde le están sacando. Pero vos no pueden poner ejemplos de su vida cotidiana porque no van a entender nada. Estamos hablando del comercio en el mundo. ¿Mm? Profe, usted Miles que de se millones, refirió en los ¿sí? autos, en Chile, por ejemplo, en Chile solamente se ve recurrentemente en las calles marcas de autos que son de China, Japón, de los Kia, y acá en Argentina como que uno no lo ve o raramente lo ve, como que es un convenio del mercado que cada país hace. Así sería con cada uno de Y más o sus- menos, porque la Argentina en este momento efectivamente está haciendo cada vez más negocios con China. ¿Mm? Entonces ya vamos a ver más autos chinos. ¿Mm? O lo que los chinos quieran vendernos. Por ahí no les interesa el mercado de autos de la Argentina, que es muy pequeño, y les interesa que le entregues, en vez de mercado, en vez de que le compres los autos, te van a seguir. ¿Te gustan más los autos europeos? Seguís comprando los europeos, pero me das el litio. ¿Mm? Básicamente, por ejemplo, en Jujuy, este intercambio obligado, que no es yo te doy y vos me das, sino que es yo te Eso, genero una eso no, obligación, tiene que ver con el tabaco. Es decir, yo te compro toda la producción de tabaco, pero vos me entregás el litio o me comprás toda la tecnología de Cauchari y además sacás el crédito conmigo y yo te cobro. entonces no sería una negociación, ¿cómo se decir? No estable, sino que es obligado. Vos me Es das una obligado, cosa y yo porque te el doy otra. mundo se divide el mercado. Eso es lo que aprendieron el otro día con Iván. Es decir, que vos primero entrás, digamos, en las garras de esa potencia imperialista y te genera determinado grado de obligaciones, una parte de las cuales se cumple con el intercambio comercial, pero no es el intercambio comercial. A diferencia justamente del sistema colonial, que estaba basado sobre todo en el intercambio comercial y en todo caso el saqueo de riquezas, pero no en la producción y la inversión, en la etapa imperialista es la generación de obligaciones, entre las cuales están las del mercado. Pero, por ejemplo, te obliga a que vos contrates una cantidad de créditos, que es lo que pasa en la etapa de Macri, por ejemplo, ¿no? Una etapa en donde la Argentina se obliga a contraer una cantidad tremenda de deuda que nunca pudo usar, que se fue, que no se invirtió nunca. Entonces ahora quedas obligado a pagar, bueno, esto que vemos, ¿no? Vencimiento de esto, contrato de esto, y la obligación de entregar parte de tus riquezas naturales, por ejemplo. Entonces es muy importante, es bien para la cabeza de ustedes, es complicado, no es complicado nada, pero es complicado porque hay mucha propaganda en relación a la libertad, a que los empresarios tienen que tener seguridad para invertir, todo eso. Como si fuera señores esforzados que vienen con una valijita de dinero para poner una fábrica. Eso no es así, no es así además desde fines del siglo XIX.
sino que en general, que cuando se dice que vienen capitales extranjeros, lo que quiere decir es que sectores de poder a nivel mundial generan obligaciones. Entonces, eventualmente esas obligaciones pueden ser productivas, entonces vos te obligás a, digamos, dejás que haga esta inversión y haya un sector que trabaje, pero a lo que vos te obligás no es a que esa persona produzca, sino que esa persona haga una cantidad de negocios con los cuales se va a llevar más riqueza que la que puso. Entonces, no es solo, por ejemplo, no Cauchari, no es solo, bueno, se pone esta tecnología, sino que estás obligado a comprar esa tecnología a esa empresa, a sacar el crédito a la tasa que te pida, a contratar los técnicos, no podés cambiar a otra cosa, no hiciste una licitación, además, a ver qué te convenía más. No, no, es un paquete cerrado, en el cual vos te obligás y donde efectivamente una de las cosas que ocurre, así como ya habíamos leído, cómo el sistema colonial subdesarrollaba África, porque se llevaba a cambio de pocas cosas, de espejitos de colores y pañuelos rojos, se llevaba las grandes riquezas. Esto sigue pasando, es decir, que supuestamente las naciones desarrolladas y ricas traen capitales a las naciones subdesarrolladas y pobres. En realidad es al revés. Las naciones subdesarrolladas y pobres son subdesarrolladas y pobres, subdesarrolladas porque no les dejan seguir sus propios desarrollos. Porque se obligan, por ejemplo, a hacer la tecnología para Cauchari. Por supuesto que Argentina lo puede hacer. Si hace satélites y tiene centrales nucleares, también podría ser un parque solar o eólico. No lo puede hacer porque está obligado, se ha generado estas obligaciones. Y por otro lado, tiene que pagar todo lo que le cobre. Por lo tanto, obviamente se llevan la riqueza, por eso no hay más riqueza, ¿no? Entonces, ay, no, la Argentina está en crisis, es pobre, ¿no? La Argentina no va a ser pobre. Ya no es ni un poco pobre. Ni la Argentina, ni Bolivia, ni Brasil, digo, no son países pobres, ni la India. Son países saqueados otra vez por el imperialismo, nada más que en este caso no es más un sector que viene con la guerra y se lleva lo que ya está hecho, digamos, sino que tiene que ver con un mundo más complicado de los monopolios. Bueno, si no leen Laufer no van a entender nada de esto que estamos diciendo, o sea, la clase se dio el jueves, la dio Iván, pero si no leen y leen con detenimiento Laufer, no van a entender nada. Vamos a avanzar un poquito. Entonces dijimos que ahora teníamos que ver la segunda parte, que es a partir de la página 180, que se llama La época del imperialismo, dominación, guerra y revolución. Es decir, esto es lo que es el imperialismo, la dominación, las guerras en las cuales inevitablemente se cae, porque en el reparto del mundo se hace en definitiva por guerras, y la respuesta a ese sistema de dominación que son las revoluciones, y que también son parte del sistema, es decir, que nosotros hemos visto, por supuesto, que hay épocas de la humanidad donde primaron las revoluciones, y nosotros estamos ahora en un momento relativo de retroceso de esas revoluciones. Sin embargo, la rebelión política sigue. Por ejemplo, en América Latina, si ustedes hoy miran cómo está el continente, tenés en Chile que la gente
Salió durante 1 año, 2 años a la calle y lograron ahora una reforma constitucional que les permitiría retomar a los sectores populares por lo menos algo de sus derechos. En Perú acaba de ganar un primer presidente indígena. En Bolivia, ¿no? Estos sectores que había el golpe de Estado los había sacado y habían intentado entregar una parte del gas, del petróleo a los monopolios extranjeros, retoma el poder esos sectores. Entonces, realmente, a pesar de que no hay revoluciones, hay procesos de lucha profundos que son parte de esto que nosotros vamos a llamar las contradicciones, me parece que se llaman así en el tema, está enunciado como... Grandes contradicciones. Claro, las 3 grandes contradicciones, las contradicciones del imperialismo. ¿Mm? Es interesante porque a pesar de un mundo que desde el siglo XIX hasta ahora ha cambiado mucho, el tipo de conflictos es el mismo. Estas grandes contradicciones. Contradicciones no quiere decir lo que entendemos en el habla común, entre lo que hay, yo digo una cosa y hago otra, ¿no? Eso que nosotros llamamos se contradice, o cuando declaran los tipos ante la justicia, entonces primero dicen una cosa y después dicen la contraria, se contradice, eso sería el habla común. En este caso no quiere decir eso, sino que quiere decir los conflictos que genera el imperialismo. ¿Qué tipos de conflictos aparecen? Y entonces aparecen 3 tipos de conflictos. Vamos a ver primero cómo son esos conflictos y después vamos a ver cómo se mueven a través de la historia. Pero lo más importante es que ustedes entiendan el tipo de conflictos para que cuando los vean puedan usar estos conceptos para entender lo que está pasando en ese lugar. No es lo mismo, por ejemplo, para superar una idea de esto es violencia, ¿no? Entonces, para mí es lo mismo, si todo es violencia, es lo mismo un pueblo tratando de imponer como puede, incluso por medios violentos, sus necesidades, como fue la Revolución de Independencia. A ver, fue violento, re violento. No es lo mismo eso que una conquista. No es lo mismo las luchas populares por lograr sus reivindicaciones. ¿Son violentas? Sí, son violentas. Pero no es lo mismo que una invasión extranjera. O que el bombardeo, por ejemplo, en Medio Oriente. Entonces, el concepto de violencia en sí mismo es un concepto que no nos permite entender demasiado la realidad, porque no es lo mismo un tipo de violencia que otro tipo de violencia. En general, entendemos que la mejor manera de arreglar los conflictos es sin violencia, pero eso en el mundo imperialista no existe. Siempre son violentos. Bien. Entonces, decimos 3 tipos de conflictos. Primero entendemos los tipos de conflictos y después vamos a ver algunos ejemplos de esos conflictos. Bueno, la primera contradicción o conflicto son los que ya venían del capitalismo de antes, desde el siglo XVIII, que los vimos ya, que es una vez que terminan las revoluciones burguesas y las burguesías toman el poder, no, los problemas de los sectores obreros no se resuelven. Entonces estos sectores siguen peleando. Estos conflictos entre la burguesía y el proletariado que permite, ¿no?, que ya los vieron, por un lado, si ganan los obreros, cosa que cada tanto pasa, les permite ir logrando condiciones de trabajo mejores, reducir
la, la jornada de trabajo o aumentar el salario, y si ganan las burguesías, le sacan todas esas conquistas, nosotros vemos a lo largo de la historia en todos lados, en la Argentina, en Jujuy y en China, en donde sea, este gran conflicto entre los sectores de trabajadores y las burguesías. Recuerden además que la negociación en relación a quién se queda con una parte mayor del trabajo, el trabajador o el burgués, ¿no? Ya sabemos que el burgués se apropia de trabajo gratuito, pero la proporción de trabajo gratuito no es lo mismo si yo trabajo 12 horas en un lugar que tiene pésimas condiciones, es decir, que no obligo al burgués a que haya ni seguridad, ni ventilación, ni nada, y además trabajo por 2 pesos, la masa de riqueza gratuita que está entregando el trabajador es más grande que si yo le saco una jornada de trabajo más reducida, le obligo a invertir en seguridad, en luz, en ventilación, en calefacción, lo que se necesite, y además a subirme el salario. Entonces la porción de riqueza que me arrancan es menor. Esta es la contradicción típica del capitalismo, no del imperialismo. Desde que hay capitalismo hay contradicción entre la burguesía y el proletariado. ¿Qué quiere decir contradicción? Que para que gane más la burguesía, tiene que ganar menos el proletariado. Que esa idea que hay, que si se ponen más fábricas y todo, ganamos todos, no es así. Sino que depende de cuánto se pelea. Si los que ganan de la burguesía se llevan mucha riqueza, y si ganan más los sectores populares porque han peleado sostenidamente, se quedarán con un poco más de su trabajo, de la riqueza que producen. Eso es del capitalismo. Empieza antes, es decir, empieza básicamente con la industria, en el siglo XVIII, y sigue hasta ahora, ¿no? El primer conflicto entonces es el conflicto burguesía-proletariado, que se mantiene hasta ahora. El grado extremo de resolución de este conflicto son las revoluciones socialistas, es decir, cuando los sectores obreros toman el poder y entonces dejan de entregar gratuitamente su trabajo y se apropian de la riqueza que generan. No como individuos, porque ya sabemos que es un sistema social, de conjunto, el capitalismo, pero, digamos, socialmente los sectores populares se apropian de todo, de toda la riqueza que producen. En general, a través del Estado, por eso las empresas son del Estado y vuelven a redistribuir la riqueza que se genera. Eso, de todas maneras, históricamente tiene que ver con las revoluciones socialistas, pero fue bastante problemático y hoy las burguesías han tomado el poder en todo el mundo. O sea que ha retrocedido, y esto se ve, que los sectores obreros han retrocedido en todo el mundo. La cantidad de beneficios que tenían los obreros en los países socialistas y fuera de los países socialistas, eso ha retrocedido mucho y hay lo que uno podría llamar, y lo van a leer en BO, una ofensiva de las burguesías. En general, los trabajadores actuales tienen muchos menos derechos que los trabajadores de hace 50 años, han retrocedido. Bien, primera contradicción. La segunda contradicción, entonces, esta sí es propia del imperialismo, es lo que llama Laufer rivalidad interimperialista. Es decir, que justamente por la tendencia a la monopolización
del capital, de las materias primas, de la mano de obra y del mercado, si hay monopolio, es decir, si determinadas empresas tienden a apropiarse de todo el mercado, eso nunca puede ser todo el mercado, porque, bueno, en general, siempre hay, aunque sea poco margen, pero una pequeña competencia entre dos monopolios, entre tres monopolios, pero si tienden a monopolizar el mercado, entonces para seguir creciendo o para que uno nuevo empiece a crecer, tienen que forzar de alguna manera esa competencia. Esa fuerza puede ser a través de pactos políticos, puede ser a través de conflictos en los países dependientes, es decir, nosotros vamos a ver cómo a principios del siglo XX esta disputa por los mercados y la entrada de nuevos jugadores va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Pero después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial ya no hubo guerras mundiales. Entonces vamos a ver cómo a veces aparece esta disputa violenta en los propios territorios dominados, que es lo que pasa, por ejemplo, en Medio Oriente. O que ha pasado en guerras como la guerra entre Paraguay y Bolivia a principios del siglo XX, que no era porque los bolivianos y los paraguayos tuvieran algún problema, sino que básicamente por una zona petrolera se están peleando compañías inglesas con compañías norteamericanas, pero la guerra se hacía entre paraguayos y bolivianos, o como ahora las guerras por el petróleo en Medio Oriente, que aparecen una guerra entre los israelíes y los palestinos, los sirios, todo esto, pero que en realidad ahí están interviniendo. Bueno, hoy ya Israel es una potencia mundial también, un país imperialista, pero tampoco se queda con todo el petróleo. Entonces intervienen, se pelean Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Israel, etcétera, todo por ver quién se queda con ese petróleo. ¿Mm? También los golpes de Estado tienen que ver con formas de repartirse el mercado. Entonces, determinados gobiernos que apoyan a unas potencias, determinados gobiernos que apoyan a otras potencias, disputan entre sí, mientras pueden por las elecciones, pero efectivamente, si un sector que está dominando a través de determinados grupos políticos tiene suficiente fuerza, no se va a ir, y por lo tanto fuerza determinadas fuerzas políticas. ¿Se entiende? Es decir, son grados de violencia que en última instancia llegan a la guerra. Pero en otros son imposiciones, golpes de Estado, intervenciones de todo tipo, es decir, el imperialismo pelea entre distintas potencias. Estaba leyendo ayer en Infobae, que es un diario sobre todo económico, cómo los norteamericanos, frente al avance de China en América Latina, China tiene una ventaja para entrar, tiene una ventaja y una desventaja en América Latina. La ventaja es que es un gran comprador, y los sectores dominantes siempre se quieren garantizar mercados, los sectores, no el pueblo argentino, peruano, boliviano, sino que los productores de carne, de cereales o de tabaco presionan para que América Latina entre más bajo el dominio de una potencia compradora.
No porque nos conviene, ustedes olvídense, a ustedes no les conviene nada, sino que a los productores, salvo que alguno sea un gran exportador de carne o de cereales o de aceite, si no, no nos conviene nada. Entonces, presionan, esos sectores de la economía presionan para enlazarse más, generar obligaciones con China. Por supuesto, Estados Unidos, que es una potencia más bien vendedora. Por eso siempre tuvo bastante problema con América Latina, porque América Latina produce más o menos lo mismo que Estados Unidos y tampoco tiene tanta riqueza como para comprar bienes industrializados. Entonces siempre tiene como un cierto nivel complicado. De Estados Unidos, la única manera que tiene para garantizarse el mercado latinoamericano es la presión política, la presión económica, y cuando eso no da resultado, la presión de la guerra y la violencia, ¿no? Por eso intervino militarmente durante toda la década del 80 y participó activamente de todos los golpes de Estado, no solo Estados Unidos, también Europa, también Rusia, participaron, pero sigue, ¿no? Con estas formas violentas de intervención. Entonces se pelean en cada uno de los territorios las distintas potencias, ¿no? Eso quiere decir disputa interimperialista. Segundo tipo de conflicto. Y el tercer tipo de conflicto, de contradicción, es el que tiene que ver con una ley de la historia, digamos, con un elemento de la historia, y es que los distintos sectores sociales llegan momentos donde no pueden aguantar más formas de opresión y por lo tanto resisten. Por supuesto que están en mejores condiciones para resistir cuando las potencias se pelean entre sí. Entonces pueden sacar la cabecita y decir, ah, no, me quedo con mi petróleo, me quedo con mi acero, me quedo con mi... o ya no te regalo la producción agraria, sino que la querés, la tenés que pagar bien, o no voy a tomar obligaciones, ¿no? Poner condiciones. ¿No? Entonces, esto es lo que Laufer enuncia como la lucha de los países dominados y las colonias contra las potencias imperialistas. Una lucha de los pueblos del mundo contra las potencias imperialistas. Y efectivamente esto tiene también, él va a decir, como tiene sus ciclos, donde es interesante esto, que a nivel mundial se va como extendiendo como una ola de lucha antiimperialista, es decir, donde los países intentan recuperar sus derechos y sus riquezas, él lo va a llamar oleadas, en el sentido que por continentes, incluso a escala mundial, hay momentos donde los pueblos tienden a luchar. Uno de ellos que vamos a ver, que es el último más grande de todos, fue lo que conocemos como descolonización después de la Segunda Guerra. Ya lo vamos a ver. Pero estas oleadas, digamos, tienen que ver entonces con momentos donde uno puede ver que más o menos de manera contemporánea grandes sectores de los países dominados se rebelan. Los pueblos de esos países, ¿no? Los países es un pedazo de mapa, ¿no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Sí. Bien, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Les suena algo que conocen? Digo, esta es nuestra vida cotidiana, ¿eh? Estas tres
Contradicciones es el mundo en el que vivimos. Lo que pasa es que es el mundo que se vive desde el fines del siglo XIX. Pero no es otra cosa. Así que traten de pensar si reconocen esos conflictos hoy. Y fíjense además como nada queda libre, porque si uno dice, bueno, esto es lo que pasa hoy con las vacunas, todo es negocio. Por eso además, incluso las drogas, ¿no? Hay una cantidad de cosas que se compran y se venden en el mercado y que lo imponen los monopolios que son muy nocivas. No tienen que ver con el bienestar de la humanidad, no les importa nada, ¿no? El mercado de armas es bien dramático en ese sentido, porque uno dice, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que Estados Unidos le venda un montón de armas a estos grupos Medio Oriente que se llaman ISI, el ejército islámico, qué sé yo, si después matan, degüellan gente? Los vendedores de armas norteamericanos eso no le importa nada. Además porque el ISI lo que hace es que tomaba territorios petroleros y vendía el petróleo barato. Entonces, a cambio de armas. Y vos decís, ¿cómo puede gente que hace esas cosas? Los monopolios no les importa, a ellos les importa sacar petróleo. Contaminan, ¿no? Las productoras, las mineras. Lo mismo que el litio ahora, contaminan todo el agua de las comunidades. ¿Qué les importa? Entonces, es un mundo en donde estas contradicciones los llevan siempre al borde de la guerra y nos han llevado al borde de la destrucción y también a esta pandemia, ¿no? Y nadie sabe qué va a pasar. Bien, lo pueden identificar y si no, vuelvan a leer. ¿Alguien quiere plantear algo? Es muy importante que entiendan estos tres conflictos, porque son todos los procesos políticos desde principios del siglo XX hasta ahora tienen estos tres componentes en general combinados. Es decir, no aparecen solos. Cuando aparecen los conflictos tienen algo de lucha antiimperialista, algo de disputa interimperialista y algo de esta lucha entre burguesías y los trabajadores de su lugar. Algunos, digamos, cuando uno ve rebeliones, guerras, etcétera, en general están los tres combinados. Lo que puede pasar, que en general pasa, es que tienen un conflicto que es principal, o principalmente es un conflicto entre distintas potencias imperialistas, qué sé yo, Rusia contra los Estados Unidos, o China contra los Estados Unidos, o principalmente es una lucha de los trabajadores contra las burguesías, o principalmente es una lucha antiimperialista, es decir, de los sectores dominados contra los imperios. Pero siempre están los tres. Toda guerra, por ejemplo, estaba viendo, a mí me gustan las series coreanas, me parecen, como uno no conoce mucho, es interesante para ver cómo es esa sociedad. Y entonces hay una serie bastante mala, pero que la vi porque no sabía nada del tema, que era de una etapa hacia la década del 30, en donde Japón, como potencia imperialista, se expande sobre Corea
Corea es colonia de Japón. Entonces, mostraba cómo un grupo de jóvenes toman a su cargo levantarse contra la dominación japonesa. Se llama, ¿cómo se llama? Máquina de escribir de Chicago, Chicago Typewriter. Tiene partes media pavotonas, eso pasa con todas las series coreanas, que tienen partes más interesantes y tienen algunas partes, tienen como ciertos clichés, todos tienen, ¿no? Lo mismo que los norteamericanos. Vos querés ver, en general el cine norteamericano es bastante bueno, pero te tenés que comer siempre largos pedazos de persecuciones de autos, o digamos una serie de cosas que te pueden no interesar demasiado, pero que son parte de ese cine, digamos. Bueno, las series coreanas tienen siempre una parte de novela rosa medio plomín, pero bueno, este era interesante por eso, porque mostraba, entonces, por un lado, ¿cómo es? La dominación japonesa y cómo los jóvenes, en este caso eran artistas, escritores, toman a su cargo la lucha contra el imperialismo japonés. Pero al mismo tiempo también luchan para que los coreanos no tengan que trabajar gratuito para los japoneses, no solo contra el imperialismo, sino también contra las burguesías. En eso están cuando en la Segunda Guerra Estados Unidos derrota a Japón y Estados Unidos toma el lugar de potencia y se divide Corea hasta el día de hoy. Corea del Norte hace una revolución socialista y se saca el imperialismo de encima, y Corea del Sur es un país, y esto vamos a ir ahora, bajo la dirección de Estados Unidos. Y Estados Unidos se beneficia con una explotación de los obreros coreanos. Lo que pasa es que ahora hay una burguesía coreana, no solo se llevan los norteamericanos, sino la burguesía coreana, ¿no? Entonces, en general impone condiciones muy duras. Entonces ahora la población coreana tendría que, para poder ganar mejor, etcétera, tendría que discutir con los burgueses coreanos y el imperialismo norteamericano. Bien. En relación a esta forma de dominación del imperialismo, Rubén Laufer introduce, además, esta categoría de países dependientes. Ya no van a ser solo colonias, como ocurría en el sistema colonial, sino que va a seguir habiendo colonias. En el mundo en el que vivimos nosotros hoy, mucho menos. Es decir, el mundo del siglo XIX era un mundo donde, si bien América Latina, por ejemplo, toda América prácticamente se había liberado con estas guerras de independencia, de todas maneras subsistía una cantidad de colonias importantes, ¿no? Países que se habían expandido, países europeos y después norteamericanos, pero sobre todo europeos, que se habían expandido en el siglo XVI, una parte de sus colonias las habían perdido y otras no. Por ejemplo, la India seguía siendo inglesa. Pero además, a fines del siglo XIX, con el desarrollo de los monopolios, se desarrollan también nuevos tipos de colonias.
Otros países, porque no se habían expandido antes, por ejemplo, Bélgica se agarra un flor de pedazo de África. África es repartida completamente, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que las viejas colonias africanas estaban sobre todo en la zona de costa, porque estaban vinculados con el comercio de esclavos? En cambio, en el siglo XIX, las viejas potencias y las nuevas potencias se reparten África como una torta. Se hace una conferencia en Berlín hacia fines del siglo XIX, 1890, y cada potencia, incluyendo Italia, Bélgica, otros que no tenían territorio, se agarran un pedazo. Y van a empezar a hacer entonces esta explotación de materias primas, ya explicamos otras clases anteriores, que justamente a partir del capitalismo industrial van a empezar a buscar materias primas en el mundo y alimentos que van a resultarles baratos porque dominan, es decir, por un lado, estos capitales monopólicos obligan a comprar al precio que ellos deciden y compran al precio que ellos deciden. Por eso son baratos, porque ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, bueno, compran materias primas y alimentos baratos. No, no son baratos. Muchos son caros en el sentido que llevan mucho trabajo. Sin embargo, como el monopolio lo que hace es dominar, exige que le compren barato y le vendan barato. Por eso necesitan monopolizar y no se puede comprar y vender. Por eso no es como dice Fran, un ida y vuelta, sino que en realidad es un ida-ida. Sacan cuando te venden y sacan cuando te compran. Y sacan cuando te obligan. En realidad, en la pampa húmeda, por ejemplo, hay como un dicho campero que es sacar 4 cueros de una vaca. Es decir, que sacar. Entonces, una parte decíamos, se hace con las formas antiguas de colonización, es decir, la ocupación militar y poner en un territorio distinto un gobierno propio, ¿no? Gobierno, por ejemplo, ¿no? El rey de Bélgica sobre el Congo belga. Entonces no tienen un rey africano, sino que tiene este rey belga. Tremenda la colonización belga en el Congo. Para los que lean literatura, hay una novela impresionante de un autor peruano que se llama Vargas Llosa, que se llama El sueño del Celta, y cuenta eso, ¿no? La dominación belga en el Congo. Tremendo. O la dominación japonesa en Corea. Colonias, es decir, en Corea había un gobernador japonés. En cambio, dice Laufer, aparecen otras formas de dominación que antes no existían o no eran importantes. Unas son las semicolonias, es decir, territorios que no pertenecen completamente a una potencia, pero que pueden tener partes de su territorio ocupado. Por ejemplo, en China, ocupado Hong Kong. China era de los chinos, pero Hong Kong era inglesa, ¿no? Una ciudad. Y en Pekín, por ejemplo, en la capital, había todo un territorio que era alemán, norteamericano, francés e inglés. Tenían toda una parte que no era chino, en plena China, con sus emperadores y sus gobiernos,
cuando China hace la revolución en 1912 va a ser una república. En esa república va a haber partes del territorio que son propiedad de los extranjeros. Entonces, esos son las semicolonias, es decir, que tienen o una parte del territorio ocupado o tienen un sector de la economía ocupada. Entonces, por ejemplo, en América Latina, la presencia en su momento de Inglaterra y después, en el siglo XX, de Estados Unidos, era tan fuerte y decidía tantas cosas que, a pesar de que eran países independientes, tenían el estatus de semicolonias, ya sea porque tenían partes del territorio ocupado, por ejemplo, el Canal de Panamá. Panamá es un país independiente, pero el canal era norteamericano. Entonces, quería decir que había una parte del territorio que no era propio. Semicolonias. Por ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba hace más tarde su independencia de España. En general, en América Latina, la independencia es entre principios del siglo XIX y antes de la mitad del siglo XIX, casi todos los países americanos son independientes, pero Cuba no. Cuba lo hace, sigue la lucha por la independencia hasta fines del siglo XIX. Pero el pueblo cubano que lucha contra España por una guerra de independencia, igual que nosotros, digamos, a fines del siglo XIX se mete a Estados Unidos. Y la independencia cubana se firma entre Estados Unidos y España. Es decir, que los revolucionarios cubanos se los pasaron por encima y pacta Estados Unidos fuerza a que España se retire y ocupan ellos Cuba. Y entonces hacen una ley en Estados Unidos, que se llama Enmienda Platt, por la cual obligaba, Estados Unidos se daba a sí mismo, con una ley en Estados Unidos, el derecho que si había inestabilidad política en Cuba, Estados Unidos tenía el derecho de invadir, de mandar para protegerse, supuestamente. Y esto hace que todo el siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, Estados Unidos intervenga y se garantice Cuba como un negocio exclusivo de los norteamericanos. Después, en el año 1957, va a haber una revolución y eso va a cambiar. Que también tiene que ver con esa revolución está, ya lo vamos a ver, en el medio de una disputa por el mundo, ¿no? Y entonces va a pasar, pobre lo cubano, bajo el dominio norteamericano, estar bajo el dominio de un nuevo imperialismo que se va a llamar Unión Soviética, que va a dejar de ser soviética. Ya lo vamos a ver después del receso. Entonces, esas son semicolonias, es decir, Estados Unidos pone una ley en Estados Unidos que le permite invadir Cuba, semicolonia. No era una colonia porque no había en Cuba un gobierno norteamericano, eran gobiernos cubanos, pero bajo la tutela, digamos, y el mando de los norteamericanos. Y el tercer tipo de país dependiente es los países dependientes, es decir, países que manejan de alguna manera sus propios gobiernos, como toda América Latina, hace sus elecciones, elige sus gobiernos, etcétera, pero cuya estructura hace que una y otra vez se comprometan y queden bajo el dominio de una o varias potencias. Los países dependientes en general, como tienen libertad política, es decir, eligen sus propios gobernantes, en general dependen de distintas potencias para distintas cosas.
Entonces, la Argentina se obliga con China, por ejemplo, ahora se obliga con Europa, se obliga con Estados Unidos. ¿Mm? Pero está obligada. No es lo que se llama, es independiente formalmente, puede decidir qué hacer, pero en la práctica no puede. Y eso es así entre, bueno, toda América Latina, una parte de Asia, una parte de África. Bueno, estamos terminando. ¿Alguna pregunta? Igual hasta que no lean no van a entender. Esto es así. ¿Alguna pregunta? Bueno, Profe, sí, yo tenía una duda, pero un poco más adelante en el texto. En la parte en la que nombra a la burguesía local y dice que algunos autores los confunden con la burguesía nacional, o sea, los términos, y que no especifica si a qué sectores de la burguesía aluden cuando usan ese término, pero creo que no nombra a qué sí se refiere. Y ahí me quedé como confundida con ese término. porque las burguesías de los países dependientes, tenés, digamos, dos tipos, sectores que su interés es ganar una parte de autonomía, es decir, si vos, por ejemplo, los sectores en su momento, había un sector que quería producir autos argentinos, y de hecho había, ¿no? Los CIAM, los Ditela. Entonces, ese sector lo que quiere es recuperar una parte de la soberanía para poder producir los autos en la Argentina. Mientras que otros sectores, su negocio es que haya autos norteamericanos. Entonces son sectores de la burguesía más proimperialistas o más antiimperialistas. Las burguesías nacionales, en general, tienen más conflicto con el imperialismo y tienden a pelearse. No son las burguesías en la Argentina. Qué sé yo, Vicentín. Es una compañía supuestamente de capital nacional, pero su interés es hacer negocios sobre todo con los chinos. Por lo tanto, no, ¿qué te va a decir? No, vos acá no hagas celulares o electrodomésticos, sino que lo hagan los chinos. ¿Mm? A eso se refiere. Igual lo vamos a seguir viendo porque esto es lo que pasa además con los procesos de descolonización. Hay sectores internos que están más interesados en la alianza con el capital extranjero y sectores internos que están más peleados. En Jujuy, ¿cómo es? ¿Están más interesados en la relación o en mantener más riqueza para los empresarios jujeños, argentinos? ¿Qué les parece? Bueno, los dejo pensando. Sí. ¿Cómo dijo, profe? Que piensen cómo es acá. Si acá los sectores de poder internos están más interesados en la relación con el capital extranjero y por lo tanto crear muchas obligaciones con el capital extranjero, o al revés, tratar de frenar de alguna manera los intereses extranjeros y potenciar los propios. No, en los intereses extranjeros. Bueno, se los dejo pensando. Y la clase que viene vamos a tomar del texto de Laufer y de vamos a terminar con toda la bibliografía del tema 10, es decir, Beó, Laufer, Fontana y Maceo. Vamos a tomar toda la bibliografía, entonces el jueves... No, les estoy diciendo mal.
No, vamos a terminar con Laufer y vamos a empezar con BO. Y dejamos para la semana que viene Fontana y Maceo. ¿Mm? Para ver las dinámicas de Primera, Segunda Guerra, crisis económica, la crisis del 30. ¿Mm? Bueno, nos vemos con la mayoría de los que tienen que recuperar el miércoles o el sábado, y el jueves nos vemos para esta clase. Fíjense los temas. Miren, vamos a hacer así para ir por orden. Las oleadas antiimperialistas están en Laufer. Vamos a ver. Sí. No vamos a ver primero BO, vamos a ver primero Fontana, porque ahí tienen la Revolución Rusa, que la tienen ahí. La Primera Guerra, de alguna manera hay algunas cosas en Fontana, otras cosas en Laufer. Y después viene la crisis económica, que está en BO. Pero eso lo vamos a dejar, no, eso vamos a ver el jueves. Y vamos a dejar esto que dice una nueva guerra, eso es lo que vamos a ver la semana que viene. ¿Mm? Bueno, así que pónganse a leer, que tienen un montón. Es largo lo de BO. Tienen ahí para... Eso es lo que vamos a ver esta semana y la semana que viene. ¿Mm? La Primera Guerra, la crisis y la Segunda Guerra. Bien. ¿Listo? Espero que ande el Zoom la clase que viene. La verdad que no sé qué pasó, no había manera hoy de entrar. Vamos a intentar con el Zoom porque ahí no los tengo que admitir, la verdad que me vuelve loca admitirlo. Entonces, vamos a intentar, si no anda, no anda, veremos. Yo voy a consultar ahora a la gente de informática qué pasó con el Zoom. No sé. Bueno, nos estamos viendo.